Bueno, vamos a ver la técnica de necropsia en bovinos. Eh, la definición de necropsia es la apertura sistemática del cadáver. Acá lo que vamos a realizar nosotros es la apertura de un cadáver para tratar de llegar a un diagnóstico definitivo tras varias maniobras que hacemos para poder observar cómo se encuentran los órganos de este animal, con la toma de muestras, tanto para bacteriología, para microbiología, para histopatología, para los distintos laboratorios, van a complementar nuestro trabajo cuando nosotros querramos llegar a un diagnóstico definitivo. Dentro, para técnica de necropsia en bovinos, lo que vamos a tener en cuenta es algunas consideraciones, porque cuando veamos las diferentes especies, cómo hacemos la apertura del cadáver, van a tener algunas diferencias en cuanto a los bovinos. Entonces, la necropsia es una herramienta muy importante, nos permite, si se realiza en forma tranquila, con habilidad, prolija sobre todo, observando y si se interpretan correctamente los hallazgos post-mortem, nos brindará un alto grado de eficiencia. Es decir, podemos, observando los órganos, cómo están en sus cavidades, por supuesto que tienen que tener los conocimientos necesarios de anatomía 1, de anatomía comparada, para ver las distintas especies cómo se ubican los órganos, porque es común encontrar alguna torsión de algún órgano, sobre todo los digestivos, que no están en su lugar, y con la simple observación nos permite definir qué está sucediendo en este animal o cuáles son las causas de la muerte. Tenemos que ese conocimiento de dónde están, de la normalidad de los órganos, no es solo o no se refiere solamente a la posición de los órganos, sino también al color, al tamaño aproximado, ¿no? Porque depende de la edad del animal, depende de la raza, del sexo, va a depender de muchas cuestiones. Pero lo que sí tienen que tener muy en cuenta es lo que es normal, digamos, en cuanto a anatomía. Tanto los músculos como los órganos dentro de cada una de sus cavidades, su posición, su tamaño y el color sobre todo. Es muy importante que se acostumbren a diferenciar un órgano con sus colores normales, porque toda variación de color nos va a estar indicando algo cuando nosotros hacemos una necropsia. Por eso también es importante identificar cuál de estos cambios de color o cambios que encontramos al observar cuando abrimos un animal es diferenciarlo, que sea un cambio ante-mortem y un cambio post-mortem. Una de las formas de identificarlo, ¿cuál sería? Piensen un poco, ¿cuál sería? ¿Cómo sabemos que esto es post-mortem o el cambio es ante-mortem? Les dejo un poquito para que piensen. Si nosotros tenemos, lo voy a ir guiando, si nosotros tenemos un cambio o una lesión ante-mortem, antes que el animal muera, ¿qué respuesta tenemos del animal? Si pensaron que vamos a tener una respuesta inflamatoria donde está el daño, es lo correcto. Entonces, un cambio o una lesión ante-mortem va a ir acompañada de los signos de la inflamación. Entonces vamos a tener una zona de lesión rodeada por una zona de inflamación. Ustedes ya conocen, porque lo han visto el tema, cuáles son las características de la forma de lesión. Van a ver el color rojo, uno de los signos cardinales, van a ver algo de inflamación, el dolor no lo van a poder percibir, pero sí lo que van a ver una zona enrojecida alrededor de la lesión. Cosa que si este cambio es post-mortem no lo va a tener.
Lo que sí tengan en cuenta que esto no es fácil de diferenciar esta zona de inflamación al lado de la lesión cuando estamos haciendo la apertura del cadáver. Es fundamental contar con un protocolo de necropsia. Este protocolo ustedes lo pueden definir como ustedes quieran. Nosotros en la cátedra tenemos protocolos en el cual nos van siendo de ayuda en el caso de la apertura de un animal, de cualquier sea la raza. Ese protocolo nos va a ayudar a ir complementando nuestra necropsia. Va a quedar todo registrado lo que nosotros vayamos haciendo. Por eso es fundamental o es de mucha importancia que cuando vayan a realizar una necropsia, este tipo de necropsias de bovinos se realizan a campo y no en una sala de necropsia, no en una veterinaria, se realiza en el medio del campo, van a necesitar contar con alguien que escriba. Alguien que tenga algo de idea y que a medida que ustedes vayan describiendo lo que van viendo, vayan volcándolo al protocolo. Esto es fundamental al momento no solo de enviar las muestras, sino al momento de ustedes terminar la necropsia, volcar todos los datos, tener los resultados de los diferentes laboratorios a los cuales enviaron muestras y por lo tanto van a tener que armar un diagnóstico definitivo y presentar un informe de esa necropsia. Entonces, este protocolo nos va a ser de gran ayuda. También puede ser de gran ayuda que esta persona que anote, que vaya completando el protocolo, pueda sacar fotos, es de mucha ayuda, o pueda filmar las diferentes partes o diferentes momentos de la necropsia. Al poder sacar fotos nos va a nosotros a complementar todo este informe que estamos escribiendo para ir relatando cómo va saliendo la necropsia y qué vamos encontrando de anormal. Lo que vamos a anotar en el protocolo es lo que encontremos como anormal. Si está normal, no vamos a anotar nada porque no nos va a ser de ayuda. Y tampoco le va a ser de ayuda a los que trabajan en los diferentes laboratorios. Sí le va a ayudar cuando ustedes le describan lo más certera posible, de forma certera, lo que va sucediendo y lo que vieron ustedes que encontraron. Que en muchos casos, ya que se mandan muchas veces vía mail, todo esto puede enviarse fotos o mensaje por teléfono. ¿Qué hay que tener en cuenta al momento de hacer una necropsia? Ustedes tengan que tener en cuenta que, principalmente, cuando hace una necropsia en un bovino, no es una necropsia individual. Es decir, ustedes van a abrir un animal, es el que se encuentra muerto. Pero tengan en cuenta que el diagnóstico definitivo que después de hacer la necropsia, que ustedes tengan es un diagnóstico de rodeo, no un diagnóstico individual. Pónganse a pensar que no es lo mismo que ustedes, si se les murió un perro y tienen que abrirlo, hacer una necropsia, que es ese animal individual, ese animal solo, que al hacerlo de un bovino, que es un animal de rodeo, tanto una vaca de cría, un novillo de invernada, un novillito, una vaquillona en recría, un ternero, una ternera, son las distintas categorías. Recuerden que en bovino tienen la categoría terneros y terneras, vaquillonas y novillitos, son todos los prepúberes que todavía no entraron en servicio y están en la etapa de recría, y después tenemos las vaquillonas son aquellos animales que ya están en edad reproductiva y pueden entrar a servicio, los novillos, animales gordos que están listos para faena, o los toritos en el caso de que dejemos estos animales enteros, o sea, sin castrarlo, y en vez de ser novillitos o novillos van a ser toritos. Y después tenemos los reproductores, toros y vacas. Entonces, de acuerdo a la categoría que nosotros vamos a hacerle la necropsia,
vamos a tener distintas consideraciones, sobre todo por el tamaño del animal y en la etapa que se encuentra. Porque si nosotros hacemos una necropsia a un ternero que se murió, nosotros queremos con esa necropsia verificar de qué se murió ese ternero y poder llegar a deducir que seguramente va a haber algún otro ternero que se hayan muerto antes o prevenir algunas muertes, porque seguro hay enfermedades infecciosas que al descubrirlas por una necropsia, muchas veces con vacunaciones podemos prevenir todo esto. O si son cuestiones de manejo, poder corregir y estar a tiempo para poder corregir. Por eso es muy importante una necropsia. Si un animal muere, un ternero puede morir por parasitosis, sí, puede morir por parasitosis. Entonces, si nosotros abrimos un animal y podemos llegar a determinar que un ternero murió por parásitos, podemos realizar una desparasitación a todo el rodeo y comenzar con tratamientos, con un protocolo, con un plan para desparasitar los animales y prevenir y que no haya más muerte por parásitos. Entonces, va a depender la categoría de animal que nosotros estemos abriendo porque vamos a tener diferentes enfermedades. Por ejemplo, en un novillito que es prepuber o en una ternera que es prepuber o una vaquilloncita en recría que es prepuber, no vamos a buscar enfermedades reproductivas. ¿Sí? Por ejemplo, no va a buscar ni tricomonasis ni campylobacteriosis. En esos animales no se busca porque no llegaron a la edad reproductiva. Entonces, todas esas cosas son cosas que ustedes tienen que tener en cuenta. Está bien, ya van el año próximo en enfermedades infecciosas van a poder ver todas las enfermedades que afectan a las diferentes especies y a las diferentes categorías dentro de la misma especie. Por ejemplo, las diarreas neonatales del ternero, como la palabra lo dice, son diarreas que se presentan en los terneros. Cuando los animales van creciendo y van cambiando de categoría, pasan a novillito, novillo, las diarreas neonatales de los terneros desaparecen, no se producen. Esas diarreas las van a tener solamente cuando son terneros. Entonces, es fundamental tener en cuenta no verlo como un animal solo en sí, sino verlo todo como un rodeo, todo como el entorno donde está el animal. ¿Con qué se alimenta? ¿Cuáles son las condiciones en las cuales el animal esté, digamos, estabulado? Si está a campo abierto, está con las madres, está recién destetado, si está en un feedlot, porque recuerden que los animales de feedlot están estresados, hay mucha cantidad de animales, están lluvia, barro, están siempre en el mismo lugar, bostean en ese lugar, orinan en ese lugar, toman agua y comen en el mismo lugar. Hay mucha competencia por el alimento, hay competencia por el agua, hay competencia por el lugar. Tengan en cuenta todos esos factores, hay que verlos cuando hacemos una necropsia en animales de rebaño. Los bovinos, los ovinos, los caprinos, los equinos generalmente están, salvo aquellos aras o lugares donde se crían gran cantidad de caballos, pero si no, o los que se usan para doma, pero si no, generalmente no hay muchos caballos. Pero en todo donde haya rebaño, los menores tienen un criadero cerdo, generalmente hacemos necropsias de rodeo, se llaman. Esas necropsias de rodeo nos permiten de esta forma evaluar muchas veces cómo está este rodeo. Entonces, esto es muy importante, son todas premisas, son todas cosas que hay que tener en cuenta al hacer una necropsia. No es que vemos el animal muerto, 3 cuchillazos, abrimos el animal, sacamos los órganos, sacamos 3, 4 muestras, enviamos al laboratorio y ya está. Es mucho más amplio una necropsia, es mucho más comprometido. Necesitamos más datos, necesitamos anotar muchos datos para que realmente después nos resulte de utilidad esta necropsia. Porque vamos a decir, sí, esta vaca se murió de empaste. ¿Y nos sirve o no nos sirve? O nos tenemos que ver de qué murió, qué comió, qué no comió, los manejos. Después ya lo vamos a ir viendo a medida que vamos desarrollando el tema, vamos a ir viendo cómo
seguimos con la necropsia.